Pedimos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Jeremías, capítulo 41. Pues bien, el mes séptimo, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, de linaje real, se dirigió en compañía de algunos grandes del rey y 10 hombres a Godolías, hijo de Ahicam, a Mizpá, y allí en Mizpá comieron juntos. Se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 que estaban con él, y acuchillaron a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y dieron muerte a aquel a quien el rey de Babilonia había encargado del país. También mató Ismael a todos los judíos que estaban con él, con Godolías, en Mizpá, y a los guerreros caldeos que se hallaban allí. Era el día siguiente del asesinato de Godolías, y nadie lo sabía. Unos hombres venían de Siquem de Silo y de Samaria, 80 entre todos, la barba raída, harapientos y arañados, portadores de oblaciones e incienso que traían a la casa de Yahvé. Salió Ismael, hijo de Netanías, a su encuentro desde Mizpá. Iba llorando mientras caminaba, y llegando junto a ellos les dijo: Venid a donde Godolías, hijo de Ahicam. Y así que hubieron entrado dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló con la ayuda de sus hombres, y los echó dentro de una cisterna. Entre aquellos hombres hubo 10 que dijeron a Ismael: No nos mates, que en el campo tenemos escondites de trigo, cebada, aceite y miel. Y no les mató como a sus hermanos. La cisterna donde echó Ismael todos los cadáveres de los hombres que mató era la cisterna grande. Es la que hizo el rey Asá para prevenirse contra Baasá, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de asesinados. Luego Ismael hizo prisionero a todo el resto del pueblo que quedaba en Mizpá, a las hijas del rey y a todo el pueblo que quedaba en Mizpá, que Nebuzaradán, jefe de la guardia, había encomendado a Godolías, hijo de Ahicam. Y de madrugada se fue Ismael, hijo de Netanías, a pasarse a los amonitas. Oyó Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las fuerzas que le acompañaban, todos los crímenes que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Tomando a todos sus hombres, fueron a luchar con Ismael, hijo de Netanías, al que encontraron junto a la gran alberca que está en Gabaón. Apenas toda la gente que está con Ismael vio a Johanán, hijo de Careaj, y a todos los jefes de las fuerzas que le acompañaban, se llenaron de gozo. Y dando media vuelta toda aquella gente que Ismael llevaba prisionera de Mizpá, regresaron al lado de Johanán, hijo de Careaj, en tanto que Ismael, hijo de Netanías, se escapaba de Johanán con 8 hombres, rumbo a los amonitas. Johanán, hijo de Careaj, jefe de los jefes de las fuerzas que acompañaban, recogieron de Mizpá a todo el resto de la gente que Ismael, hijo de Netanías, había hecho prisionera después que hubo matado a Godolías, hijo de Ahicam. Hombres, gente de guerra, mujeres, niños y eunucos, a los cuales hizo volver de Gabaón. Ellos se fueron y se instalaron en el refugio de Kimham, que está al lado de Belén, para seguir luego hasta Egipto. Huyeron de los caldeos, pues les temían por haber matado a Ismael, hijo de Netanías, a Godolías,
hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había encargado el país. Capítulo 42. Entonces llegaron todos los jefes de las fuerzas, así como Johanán, hijo de Careaj, Azarías, hijo de Osaías, y el pueblo en masa, del chico al grande. Y le dijeron al profeta Jeremías: caiga bien nuestra demanda de favor ante ti, y ruega a tu Dios Yahvé por nosotros, por todo este resto, pues hemos quedado pocos de muchos que éramos, como tus ojos están viendo. Y que nos indique tu Dios Yahvé el camino por donde hemos de ir y lo que hemos de hacer. Díceles el profeta Jeremías: de acuerdo, ahora mismo me pongo a rogar a vuestro Dios Yahvé como decís, y sea cual fuere la respuesta que Yahvé para vosotros, yo os la declararé sin ocultaros palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: séanos Yahvé testigo veraz y leal, si no obramos conforme a cualquier mensaje que tu Dios Yahvé te envía para nosotros. Sea grata o sea ingrata, nosotros oiremos la voz de nuestro Dios Yahvé a quien te enviamos, por cuanto que bien nos va cuando oímos la voz de nuestro Dios Yahvé. Pues bien, al cabo de 10 días fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías. Este llamó a Johanán, hijo de Careaj, a todos los jefes de las fuerzas que había con él y al pueblo todo, del chico al grande, y les dijo: así dice Yahvé, el Dios de Israel, a quien me habéis enviado en demanda de su favor. Si os quedáis a vivir en esta tierra, yo os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque me pesa del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, que tanto os asusta. No temáis nada de él, oráculo de Yahvé, que con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Haré que os tenga compasión y él os la tendrá y os devolverá a vuestro suelo. Pero si decís vosotros: no nos quedamos en este país, desoyendo así la voz de nuestro Dios Yahvé, diciendo: no, sino que al país de Egipto iremos, donde no veamos guerra, ni oigamos toque de cuerno, ni tengamos hambre de pan, y allí nos quedaremos. Pues bien, en ese caso, oíd la palabra de Yahvé, oh resto de Judá. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: si vosotros enderezáis rumbo a Egipto y entráis como refugiados allí, entonces la espada que teméis os alcanzará allí en Egipto, y el hambre que receláis allá os irá pisando los talones, y allí en Egipto mismo moriréis. Así sucederá que todos los que enderecen rumbo a Egipto como refugiados morirán por la espada, por el hambre y por la peste, y no les quedará superviviente ni evadido del daño que yo traiga sobre ellos. Porque así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: como se vertió mi ira y mi cólera sobre los habitantes de Jerusalén, así se verterá mi cólera contra vosotros que entréis en Egipto, y seréis tema de imprecación y asombro, de maldición y oprobio, y no veréis más este lugar. Ha dicho Yahvé respecto a vosotros, resto de Judá: no entréis en Egipto. Podéis estar seguro que yo lo he avisado hoy, porque os estáis engañando a vosotros mismos, pues que vosotros me habéis enviado a vuestro Dios Yahvé diciendo: ruega por nosotros a nuestro Dios Yahvé,
y cuanto diga nuestro Dios Yahvé, nos lo declararás que lo haremos. Yo os los he declarado hoy, pero no hacéis caso de vuestro Dios Yahvé en nada de cuanto me ha enviado a deciros. Ahora pues, podéis estar seguros de que por la espada, el hambre y la peste moriréis en aquel lugar a donde deseáis refugiaros. Capítulo 43. Ahora bien, así que hubo acabado Jeremías de transmitir a todo el pueblo el recado de Yahvé su Dios, que Yahvé le había dado para ellos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y también Johanán, hijo de Careaj, y todos los hombres insolentes se pusieron a decir a Jeremías, estás mintiendo. ¿No te ha encargado nuestro Dios Yahvé decir, no vayáis a Egipto como refugiados allí? Sino que Baruc, hijo de Nerías, te asusa contra nosotros con objeto de ponernos en mano de los caldeos para que nos hagan morir y nos deporten a Babilonia. Además, ni Johanán, hijo de Careaj, ni ninguno de los jefes de las tropas, ni nadie del pueblo escuchó la voz de Yahvé que mandaba quedarse en tierra de Judá. Antes bien, Johanán, hijo de Careaj, y todos los jefes de las tropas tomaron consigo a todo el resto de Judá, los que habían regresado para habitar en tierra de Judá, de todas las naciones a donde habían sido rechazados. A hombres, mujeres, niños, a las hijas del rey, y a toda persona de Nebuzaradán, jefe de la guardia, había dejado en paz con Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y también al profeta Jeremías y a Baruc, hijo de Nerías. Y entrando en la tierra de Egipto, pues desoyeron la voz de Yahvé, se adentraron hasta Tafnis. Entonces fue dirigida la palabra de Yahvé a Jeremías en Tafnis, como sigue: Toma en tus manos piedras grandes y las hundes en el cemento de la terraza que hay a la entrada del palacio del faraón en Tafnis, a vista de los judíos. Y les dices: así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel: he aquí que yo mando en busca de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y pondrá su sede por encima de estas piedras que he enterrado, y desplegaré su pabellón sobre ellas. Vendrá y herirá a Egipto, quien sea para la muerte, a la muerte, quien sea para el cautiverio, al cautiverio, y quien para la espada, a la espada. Y prenderá fuego los templos de los dioses de Egipto, los incendiará, y a los dioses les hará cautivos. Despiojará a Egipto como despioja un pastor su salea, y saldrá de allí victorioso. Romperá los hipos de Bet-Semet que hay en Egipto, y los templos de los dioses egipcios abrazará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sabiduría, capítulo 19. Pero sobre los impíos se abatió hasta el fin una ira despiadada, porque Dios tenía previsto lo que ellos harían, después de dejar que el pueblo se fuera y de ungirlos a partir apresuradamente. Ellos, cambiando de idea, saldrían a perseguirlos. En efecto, cuando todavía celebraban sus ritos fúnebres y se lamentaban junto a las tumbas de sus muertos, concibieron otro proyecto descabellado. A los que ellos mismos habían rogado que se fueran, los comenzaron a perseguir como fugitivos. La fuerza de las cosas los arrastraba con toda justicia a ese extremo y les hacía olvidar lo que había sucedido, para que terminaran de sufrir el castigo que aún faltaba a sus tormentos. Así, mientras tu pueblo emprendía una maravillosa travesía,
ellos encontrarían una muerte insólita, porque la creación entera, obedeciendo a tus órdenes, adquiría nuevas formas en su propia naturaleza, para que tus hijos fueran preservados incólumes. Se vio a la nube cubrir el campamento con su sombra y emerger la tierra seca de lo que antes era agua. Apareció en el Mar Rojo un camino despejado y una verde llanura entre las olas impetuosas. Por allí pasó todo un pueblo, protegido por tu mano, contemplando prodigios admirables. Eran como caballos en un pastizal y retozaban como corderos, alabándote a ti, Señor, su liberador. Todavía recordaban lo que había sucedido en su destierro, cómo los mosquitos, en lugar de reproducirse naturalmente, fueron producidos por la tierra, y cómo las ranas, en lugar de nacer de otros animales acuáticos, fueron vomitadas por el río en gran cantidad. Más tarde vieron también un nuevo modo de nacer las aves, cuando, excitados por la gula, ellos reclamaron manjares delicados. Para reconfortarlos, subieron codornices desde el mar, pero sobre los pecadores se abatieron los castigos, no sin antes ser preanunciados por la furia de los rayos. Con toda justicia, ellos sufrían a causa de su maldad, ya que habían llevado al extremo su odio contra el extranjero, porque otros no recibieron a los desconocidos que llegaban, pero estos redujeron a servidumbre a huéspedes bienhechores. Mas aún aquellos, y eso se les tendrá en cuenta, mostraron desde el principio hostilidad ante el extranjero. Pero estos, en cambio, después de recibir a tu pueblo con fiestas y de hacerlo participar de esos mismos derechos, lo maltrataron con terribles trabajos. Por eso fueron castigados con la ceguera, como aquellos otros a las puertas del justo cuando, rodeados de profundas tinieblas, cada uno buscaba el acceso de su puerta. Así los elementos intercambiaban entre sí sus propiedades. Como en un instrumento de cuerdas, los sonidos cambiaban su ritmo, permaneciendo siempre la misma tonalidad. Esto es lo que se infiere claramente al examinar lo sucedido. Seres terrestres se volvían acuáticos. Los que nadan se desplazaban sobre la tierra. El fuego superaba en el agua su propia fuerza, y el agua olvidaba su poder de apagar. Las llamas, por el contrario, no consumían la carne de los seres corruptibles que pasaban por ellas, ni tampoco derretían aquel alimento divino, parecido a la escarcha y tan fácil de disolverse. Por todos los medios, Señor, tú has engrandecido y glorificado a tu pueblo, y no has dejado de asistirlo en todo tiempo y lugar. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 1:15 y siguientes. Triunfo y supremacía de Cristo. Por eso, también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo,
sino también en el venidero. Sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. La salvación en Cristo, don gratuito. Y a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza, como los demás, a la ira. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios, tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 277. El pueblo que dejó de trabajar la tierra se encuentra en una situación estresante. El hombre designado para gobernar el resto de Judá ha sido asesinado y no saben si quedarse o huir a Egipto. Ellos recurren a Jeremías para solicitar su consejo y pedir que interceda ante Dios en su nombre. Después de que Jeremías pronuncie su profecía, el pueblo rápidamente le ignora y le llama mentiroso. A menudo la palabra de Dios nos llama a cosas que encontramos difíciles. Nuestra primera respuesta es ignorar lo que hemos escuchado, aun cuando somos conscientes en nuestros corazones de su verdad. No podemos abrirnos a la palabra de Dios simplemente mediante nuestras solas fuerzas. Según San Pablo, necesitamos la gracia de Dios para adquirir el espíritu de sabiduría y de revelación. Debemos, por tanto, no solo leer las Escrituras y escuchar a quienes predican, sino también orar para poder abrirnos a estas palabras, para ser pacientes y obedientes. ¿Alguna vez has rezado para poder abrirte a la sabiduría de Dios que se encuentra en la Escritura y en las palabras de otras personas, incluso de aquellas que no te caen bien?